Extensivo también el saludo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, y del señor viceministro de Justicia, Juan Enrique Alcántara Medrano. Efectivamente, he tomado bastante atención en relación a los señores doctores que me han precedido en el uso de la palabra, y comparto también la preocupación en relación a algunos errores materiales que se han podido advertir en el proyecto de ley, así como algunos aspectos de fondo, ¿no? Desde la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, haremos nuestra labor en relación a lo que es el análisis en técnica legislativa y calidad regulatoria. Asimismo, señor presidente, y si me permiten, vamos a hacer algunos alcances preliminares que hemos podido advertir en relación al proyecto de ley. A ver, con la doctora, si me permite, señor presidente, con la doctora Margarita Malqui, por favor. Sí, adelante. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los invitados, ¿no?, en esta mesa. Con respecto al proyecto de ley, tenemos, ¿no?, del análisis previo, que en todo caso, este proyecto de ley podría afectar, ¿no?, así a grosso modo, principios constitucionales, ¿no?, tal como, bueno, en este caso propiamente el control difuso, ¿no?, que está en el artículo 138 de la Constitución. En este caso habría una confusión, ¿no?, entre control difuso y control concentrado. También podría, ¿no?, afectar el principio de supremacía constitucional. En este caso, bueno, la Constitución está por encima de las demás normas, ¿no? Al tener el control de consulta del Tribunal Constitucional, el proyecto permite, ¿no?, que una norma inconstitucional sea aplicada de manera provisional. ¿Por qué? Porque cuando se remite el expediente al Tribunal Constitucional, son 7 días que tiene el auxiliar, ¿no?, jurisdiccional para poder hacerlo, y 7 días tiene el Tribunal Constitucional para resolver de acuerdo a la modificación. Y según lo que dice la propuesta normativa, es que los efectos de la resolución emitida por el Poder Judicial queda suspendida, ¿no? También podría, transgredir el principio de independencia judicial, ¿no? En este caso, puede interpretarse como una interferencia externa en la función jurisdiccional de los jueces, aunque claro está que no se modifica directamente la sentencia. Esta consulta, ¿no?, obligatoria podría afectar la autonomía e imparcialidad de los jueces, dado que sus decisiones quedarían sujetas a la interpretación del Tribunal Constitucional, ¿no?, lo que en consecuencia podría alterar la autonomía judicial, ¿no? También podría afectar el principio de separación de poderes. La modificación propuesta, ¿no?, introduce una posible alteración del equilibrio entre los poderes del Estado, en este caso entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, ¿no? Mientras uno ejerce el control concentrado, que es el Tribunal Constitucional, el otro ejerce el control difuso, que es el Poder Judicial, ¿no? Entonces podría desnaturalizar la naturaleza del control difuso y perturbar la separación de funciones entre ambos poderes, ¿no? Entonces, a grosso modo, esas son más o menos lo que hemos podido ver, ¿no?, del análisis previo que hemos efectuado de este proyecto de ley. Porque después de 40 años el sistema se ha organizado de tal manera que hay competencias del Poder Judicial y hay competencias del Tribunal Constitucional, y hay un solo texto que se llama Código Procesal Constitucional que regula las competencias de ambos. Muy bien. Entonces no se puede hablar, con todo respeto, de autonomía del Poder Judicial porque ya el sistema está cruzado. La Constitución desde el año 79 dijo lo siguiente, un tema bien importante de entender, señor presidente. Las sentencias de amparo, habeas corpus, habeas data, acción de cumplimiento, que son desfavorables en sede judicial, pasan al Tribunal Constitucional. Es el único caso en que una decisión judicial
se resuelve fuera del sistema judicial. Yo siempre pongo como ejemplo esto. No existe en el Perú ninguna decisión judicial que pueda ser modificada fuera del sistema judicial. Si me permite el ejemplo, y discúlpeme si soy un poco vasto, si Castillo quisiera salir de prisión, solo tiene que obtener una sentencia judicial. Fujimori tuvo que salir con una sentencia judicial. El sistema está hecho de tal manera que para que lo que hace un juez solo lo modifique otro juez, excepto en materia de derechos fundamentales. El sistema es así, el sistema es piramidal. Juez de primera instancia, Corte Superior, Corte Suprema. ¿De acuerdo? Así funciona. Es un sistema recursivo. De primera instancia a la Corte Suprema en apelación y de la Corte Superior a la Suprema en casación. Ese es el sistema ordinario. En el sistema constitucional, el cuadro está modificado. Juez de primera instancia, Corte Superior, Tribunal Constitucional. Corte Suprema no juega. Así funciona. Hoy, desde hace 40 años. Entonces, las decisiones judiciales en materia de amparo, habeas corpus, acción de cumplimiento y habeas data son revisadas por el Tribunal Constitucional, fuera del sistema judicial. ¿Por qué lo hizo así la Constitución? Porque lo hizo así. La explicación es muy simple. En las actas del Congreso Constituyente del año 78 se dijo: los jueces son febles, los jueces no se enfrentan al poder, los jueces históricamente no han defendido a los ciudadanos. Vamos a ponerle un controlador a los jueces fuera del sistema judicial. Y ese es el Tribunal Constitucional. Así funciona el sistema. Guste o no guste, es lo que está en la Constitución. Entonces, si usted tiene una sentencia favorable en un Poder Judicial, se ejecuta. El caso de la cadete de la policía en Piura, vuelvo a citar. Pero si la sentencia es desfavorable en el Poder Judicial, tiene una revisión fuera del Poder Judicial en el Tribunal Constitucional. Y nadie habla de separación de poderes y nadie habla de afectación. Así está hecho. ¿Cuál es la justificación? En esas 4 acciones hay derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales prevalecen por sobre todo el esquema jurisdiccional. Entonces, es verdad que el proyecto tiene que ordenarse, tiene que mejorarse, tiene que ver si la apelación va por acá o la consulta va por acá, pero no se puede decir que en el actual sistema no se cumpla la separación de poderes. Porque en materia de garantía, la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional, que está fuera del Poder Judicial, y si me permite agregar como una nota a pie de página, en buena hora que está en el tribunal, porque en muchos casos el tribunal se convierte en el último baluarte en la defensa de los derechos fundamentales. Tenemos el caso Oré, tenemos el caso Rivero, tenemos el caso Morán, tenemos 1500 casos en donde el Poder Judicial ha dicho no y al final la gente ha encontrado justicia en el Tribunal Constitucional. El constituyente del año 78 fue sabio al hacer eso y recogía la historia judicial del país. Entonces, lo que hay que definir ahora es si esta consulta se queda en el Poder Judicial con candados para que sea la Corte Suprema, con su buena jurisprudencia la que funcione, o si se traslada al Tribunal Constitucional a través de una reforma constitucional o por lo menos una enmienda de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Pero no se puede decir que esto afecte la autonomía del Poder Judicial o que estamos invadiendo otros poderes, porque no es así. Ya de hecho hoy día las decisiones en materia de acciones de garantía son revisadas fuera del Poder Judicial. Al principio, señor presidente, la Corte Suprema devolvía las cosas, no le hacía caso al tribunal. Ya han pasado 40 años, ya nos hemos afiatado, ya nos hemos organizado, ya nos hemos sistematizado, ya hemos entendido cómo funciona el sistema. Solo el 12% de las acciones de garantía que llegan al Tribunal Constitucional son acogidas. El 12%. Y en ese 12% se hace una buena justicia constitucional, lamentablemente fuera del Poder Judicial. Uno recibe sentencia en contra, Poder Judicial, hasta que llega al Tribunal Constitucional. Y está el doctor Oré, que no me deja mentir, que ha generado una jurisprudencia importante. ¿Fue acogido en el Poder Judicial? No. ¿Fue acogido en la Corte Superior? No. ¿Dónde fue acogido? En el Tribunal Constitucional. Y usted ha visto el caso Rivero también. 25 años clamando en el Poder Judicial hasta que el tribunal enmienda las cosas. Entonces, ¿cuál es la razón fundamental que no podemos olvidarnos de por qué el sistema está hecho de esa manera? Porque es para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, y está en las actas del Congreso Constituyente del año 78, y eso se replicó en la Carta del 93. Entonces, el sistema funciona así. Lo que hay que definir ahora es qué hacemos con el control difuso. Lo dejamos en el Poder Judicial, que yo creo que debería ser así, pero haciendo docencia y poniéndole candados y estableciendo responsabilidades para que no se regalen control difuso como si fuera boletos de rifa,
o lo pasamos al Tribunal Constitucional, por lo cual hay que hacer una reforma legal importante. Gracias. Gracias. El Tribunal Constitucional no todo también es color de rosas, porque los que ingresan ahí, al menos el colegiado anterior, habían civilistas, habían personajes de otras profesiones que no eran necesariamente juristas. Entonces, no todo salía pues correctamente, ¿no? Aplicándose la Constitución o interpretándose correctamente la Constitución. En materia de motivación jurídica, la Suprema estaba mal. Se cuestionaba y todo se declaraba nula, 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 sentencias penales, civiles, etc. Pero los magistrados se han capacitado. Han traído, a mí me consta porque han traído docentes españoles sobre motivación. Se han especializado y ahora sí saben motivar correctamente. Entonces, en materia constitucional, de cualquiera de los derechos, en cualquiera de las otras materias, Poder Judicial sí está capacitado. En consecuencia, si nosotros diéramos pase a este proyecto, lo que se generaría, pues en este caso, es de que de alguna forma se estaría rompiendo el equilibrio de poderes, ¿no? Y ese equilibrio de poderes, conforme se indicó anteriormente por algunos colegas, aún con cuestionamiento de otros colegas más, pero esa es la discrepancia, la diferencia de ideas es que nos va a llevar a nosotros a un resultado correcto. Nosotros consideramos que el Poder Judicial debe mantener esa autonomía. Y si se pasa con esta normativa, lo que va a pasar es que se va a afectar esa autonomía. Y además, lo que nosotros tenemos que ver es en qué momento surge esta norma. Esta norma surge cuando se dio la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, ¿no? En el que se ha pretendido aplicar una normativa de carácter convencional, pero del 2003 en adelante, cuando esta normativa convencional dice que es de aplicación retroactiva, confundiendo lo que es el derecho penal internacional con derecho penal interno. Y sobre ese tema, el Ministerio Público y también el Colegio de Abogados de Lima hemos interpuesto ya una acción de inconstitucionalidad, la cual ha sido admitida a contestar la demanda. Próximamente se está señalando fecha para la audiencia correspondiente. También hay el tema de la ley del crimen organizado, ¿no? Hay algunos magistrados que declararon, aplicando el control difuso, inaplicable esta norma. También hay otras acciones que se han venido dando, varias normativas, paquetes normativos que ha dado el Congreso de la República, y en ese contexto es que sale este proyecto, ¿no? Un poco para evitar que el juez del Poder Judicial haga control difuso. Si el juez del Poder Judicial es el llamado por la Constitución Política del Estado, el artículo 138, el artículo 43 que habla sobre la división de poderes, entonces nosotros debemos de respetar. La Constitución no dice que tiene que consultarse previamente. Y si hoy en día hay esa consulta a la Suprema, es precisamente porque en el año 62 me parece que se dio la primera norma en la ley orgánica, y a la actualidad ha habido pues deficiencia de conocimiento, pero eso yo creo que ya ha sido superada. Debe de mantenerse esa normativa del artículo 14 y no pasar al Tribunal Constitucional, que está recargado de casos en las que a veces cuando una causa llega sale recién en 4, 5, 6 años, a duras penas. Entonces, si van a pasar sentencias del Poder Judicial en consulta, lamentablemente los casos se van a dilatar y en realidad la persona que busca justicia realmente va a ser burlado en sus derechos. Eso es lo que quería decir, señor presidente. En el sistema judicial, doctor Yaya no me dejará mentir, y en el sistema fiscal hay una frase cliché: yo aplico la ley, yo me limito a aplicar la ley. Lo dice la presidenta de la Corte Suprema, lo dice la fiscal de la Nación, lo dice todo el mundo. Yo me limito a aplicar la ley. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que cumple con la ley. ¿Quién hace la ley? El Congreso de la República. Pero no funciona así. Yo aplico la ley cuando me conviene. Yo aplico la ley cuando me gusta. Y no aplico la ley cuando no me conviene. Y no es así. Si una persona es detenida y reclama, el fiscal va a decir que la ley dice que te puedo detener. La ley. ¿La ley quién la dio? El Congreso, ¿no es cierto? Si una persona le pide, le extinguen sus bienes, el fiscal dice, no, lo que pasa es que la ley dice, yo aplico la ley porque soy el aplicador de la ley. Pero cuando sea una ley del Congreso que no les gusta, entonces no la aplican. Y entonces escogen su aplicación. Y no pueden hacer eso. En la teoría constitucional, las leyes nacen y se desarrollan constitucionales.
e ingresan al control del tribunal con presunción de constitucionalidad y solo son derogadas con una sentencia del tribunal. Hasta la sentencia del tribunal, la ley está vigente y rige para todo el Estado. Y estamos obligados a presumir que es constitucional. Nadie puede decir que la ley... Yo puedo tomarme un café y decir, esa ley no me gusta y tal, pero no tengo fuerza vinculante respecto de eso. Por lo tanto, una ley de Congreso promulgada y vamos, aprobada y publicada en el peruano rige para todo el país. Presenta una demanda, muy bien, gánala. Hasta que no la ganes y hay una sentencia en la página web del tribunal, la ley va a estar vigente. Y aún saliendo la sentencia, la ley se deroga al día siguiente de la publicación en el peruano. Al día siguiente de la publicación en el peruano. Hasta ese minuto, la ley está vigente. Y estamos obligados, como hombres de derecho y como personas demócratas, a presumir que la ley es constitucional. Entonces, nadie tiene la potestad de decir, no, yo no aplico la ley porque no me parece. Lo puede hacer un juez en la sentencia, sí, porque está habilitado. Lo puede hacer el tribunal en una sentencia, sí, sin efecto retroactivo. Mire que a pesar de que el tribunal tiene la posibilidad de extirpar la norma y declararla inconstitucional, eso no tiene efecto retroactivo, porque así lo dice la Constitución. No podemos inventar una cosa diferente. Entonces, la ley tiene tres fases. La fase formativa el ITER, la ley vigente y la ley derogada. Bien por el Congreso, bien por el Tribunal Constitucional. Pero mientras la ley está vigente es exigible para todos. No puede un fiscal decir, yo cumplo con la ley, que me dice la Constitución, es defensor de la legalidad, ¿no es cierto? Cumplidor de la ley. Y luego decir, no, esta ley no la aplico, ¿por qué? Porque a mí no me parece. Ya, muy bien. ¿Y usted quién es para que no le parezca? No es que no me parezca. Ya, dígame usted cuál es la base normativa para hacerlo. ¿En qué base? ¿Cuál es la facultad que usted tiene para decirle al Estado, al Congreso, al país, esta ley no me parece? Esa discusión sobre la investigación viene de antes, viene de la época que la doctora Cabanillas era ministra del Interior. Es una discusión, es casi como el sexo de los ángeles, ¿no? Y entonces yo sí creo, como el doctor Ore, que una reforma de la Constitución pondría las cosas en su sitio. Pero mientras eso no ocurra, la ley del Congreso vale, como la ley de lesa humanidad, como la ley con la que se detienen las personas, o con la ley con la que se reprimen las personas, o la ley que se habla de banda organizada. Son leyes del Estado. Entonces, no se puede escoger esta sí, esta no, como el brócoli, ¿no? Esta sí me gusta, esta sí la aplico, esta sí con toda dureza, pero esa no la aplico porque no me parece. Porque la respuesta es muy simple, no hay facultad para eso. Lo que hace el Poder Judicial es aplicar la ley. Y excepcionalmente pueden aplicarla cuando está habilitado para eso. Pero la regla general es aplicar la ley, porque la ley es la del Congreso. Hablamos de separación de poderes, es la separación de poderes. No, yo quisiera regular muchas cosas y me poner una pizarra, pero no soy nadie, ¿no? Quien da las leyes es el Congreso, les guste o no les guste a la gente. Lo que pasa es que hay toda una prédica en la prensa y en la ideología caviar que dicen que no, pues que hay que distinguir y que el Congreso no, y que algunas cosas sí y otras no. Eso no funciona así en un Estado de Derecho, ¿no? Gracias, doctor. Pregunta mi colega, porque él dijo de que se presume constitucional hasta mientras se decrete inconstitucional y se expulse del ordenamiento. Entonces, si es así, ¿por qué el juez del Poder Judicial hace control difuso? Si es constitucional. Ahí termino. Por otro lado, quería remarcar la intervención del doctor Miranda, en el sentido de que los datos realmente son importantes para hacer una legislación. Sin datos nosotros no podemos hacer nada. O sea, es algo subjetivo. Yo decía, ¿no?, de que esta ley es un marco de que sale una u otra ley del Congreso de la República y como no les gustó la aplicación que hace el Poder Judicial, el Ministerio Público, sale esta normativa que hay que consultar al Tribunal Constitucional. El trabajo tiene que ser científico. Del proyecto normativo, de la fundamentación, no aparece nada científico. ¿A quién se le consultó para hacer esto? ¿Le nació al congresista? ¿Se soñó con ese proyecto? El Colegio de Abogados de Lima tiene muchas comisiones y hay una comisión precisamente sobre esto. Nosotros estamos trabajando científicamente. Hemos pedido al Poder Judicial para entrevista con varios magistrados, a la Fiscalía, Tribunal Constitucional y varios juristas. Hemos hecho ya una preparación de preguntas como hizo mi colega. De ahí es que sale un trabajo científico. ¿Qué es lo que piensa la comunidad jurídica en realidad? Cuando yo he hecho algunas afirmaciones,
no he traído el sentir del colegio, sino mi posición personal. Y yo creo que todos estamos haciendo eso. Pero cuando se hace ese trabajo, yo traigo, entrevisto a los señores magistrados del Poder Judicial y yo veo cuál es el sentir del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional. Ese trabajo ya lo vamos a terminar y se lo vamos a proporcionar a usted para que pueda ver cuál es el sentimiento de cada una de estas instituciones, si se debe reformar o no se debe reformar. Eso nomás quería apoyar. Gracias, doctor. Precisamente ese es el sentido que tienen estas mesas técnicas, que es para recoger las opiniones fundamentadas de cada uno de los sectores involucrados. Sí, Adelante, señor doctor congresista, Herrera. con carácter informativo. Control difuso a nivel de la Corte Interamericana. El doctor Sergio García Ramírez crea en el 2002 el control de convencionalidad imitando el control difuso. Así como yo, juez ordinario, prefiero la Constitución antes que la ley en caso de conflicto, yo, juez internacional, voy a preferir la Convención Americana antes que la legislación interna en un proceso internacional de derechos humanos. Entonces es eso. El control difuso, el control es control difuso, solo que teniendo como parámetro la Convención Americana de Derechos Humanos y no la Constitución. Bien podría en el proyecto mejorar, es decir, en los casos de conflicto entre la Constitución y la ley o la Convención Americana y la ley, ¿no es cierto?, prevalece el criterio que tenga el juez. Dicho sea de paso, el Código Procesal Constitucional tiene una norma muy sabia que va por encima de la Corte Interamericana. La Corte ha dicho, en caso de conflicto, prevalece la Convención y no la Constitución, ¿no? Es tajante. Pero el Código Procesal dice otra cosa. ¿Qué cosa dice el Código? En caso de conflicto entre la Convención o la Constitución, prevalece para el juez aquella norma que más favorezca al justiciable. O sea, el juez peruano podría decir, me parece que favorece más la ley peruana, la Constitución peruana, antes que la Convención. Por lo tanto, una fórmula así sería interesante, ¿no? Que, al final de cuentas, el juez, digamos, apoye o se base en aquello que favorezca más la protección de los derechos fundamentales, porque la Convención es hecha para proteger derechos fundamentales, la Constitución también. Y el artículo primero dice que el ser humano es el fin supremo del Estado. Entonces, todas estas fórmulas pueden aterrizar en eso y el proyecto se puede completar mucho más, ¿no? Pero la fórmula sería esa, ¿no? En caso de conflicto entre la ley interna y tal, la Constitución o la Convención, el juez deberá apoyarse en aquello que favorezca más la defensa de los derechos fundamentales. Porque, le cuento solamente una anécdota. La Convención Americana se empezó a hacer en el año 63 y se terminó a hacer en el año 69. Responde a otro criterio, por eso no abole la pena de muerte, la desincentiva. Pero la Convención Americana solo protege a la persona natural, no protege a la persona jurídica. ¿De acuerdo? La Constitución peruana sí protege a la persona jurídica. Desde ese punto de vista, la Constitución del Perú es más amplia que la propia Convención. Entonces, hay supuestos en los cuales la Constitución peruana protege más que la Convención Americana. Y en el tema de lesa humanidad, una cosa que nadie cita es que el principio de legalidad que está en nuestra Constitución y en la ley también está en la Convención. El artículo 9 dice claramente que los Estados partes no perseguirán a nadie por aquello que no está en su ley interna como delito previsto clara e inequívocamente con anterioridad a los hechos que han sido juzgados. La propia Convención lo dice, cosa que la Comisión y la Corte lo omiten citarlo. Pero está en la Convención. Y yo creo que con todo esto podríamos redondear el proyecto mucho mejor. Gracias. Manifestó el doctor Carlos Gómez en el sentido de que había una resolución legislativa mediante el cual se reconocía el Convenio de Roma como aplicable en nuestra legislación, pero esa resolución legislativa precisamente ha sido declarada inconstitucional por nuestro Tribunal Constitucional. ¿Por qué razón? Porque esas normativas obedecen a lo que nosotros en doctrina conocemos como el jus cogens. Los jus cogens son normativas obligatorias en la costumbre del derecho penal internacional. Hay una confusión total. Una cosa es derecho penal, donde hay irretroactividad de la ley salvo que favorezca al reo, y en el derecho penal internacional es imprescriptible. Nosotros nos hemos suscrito a un convenio y ese convenio está vigente. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia, Gran Bretaña, Rusia suscribieron a nombre de la humanidad, dice, ¿no? A nombre de la humanidad, establecer el Tribunal de Nuremberg.
y establecer los tipos penales de lesa humanidad y crímenes de guerra, ahí rige el ius, en este caso cogens, que es una costumbre internacional, y ahí se indica de que esas normas son inderogables, son imprescriptibles. Entonces, cuando se da la ratificación del convenio de Roma, a la que ha hecho referencia el colega, el tribunal dice, pero este ius cogens, esto es inderogable, esto es imprescriptible, y está vigente a través del tiempo. Y todos los tratados nuevos que se suscriban, como es el convenio de Roma, que se suscribió en el 2003, también tiene que respetar, y acá no lo ha respetado, y precisamente el tribunal lo declara inconstitucional por esa razón. Yo lo digo así con conocimiento de causa porque yo he hecho la redacción de la demanda constitucional, inconstitucionalidad, al Tribunal Constitucional, que ahorita está en trámite. Por otro lado, se decía en cuanto al artículo 418 del Código Penal. Ese artículo 418, si le hacemos un recuento histórico, este artículo data del Estado exegético de Derecho francés. En ese entonces se manejaba, como Cesare Beccaria decía, ¿no? El juez es boca de la ley. El juez no puede hacer interpretación. Y si quiere hacer interpretación, pide al Congreso de la República para que te lo interprete auténticamente y eso lo aplicas. Pero tú no lo puedes hacer. Entonces ahí nace esto para proteger la ley. Y también surge el recurso de casación en ese entonces para proteger la ley, el Estado legislativo, el imperio de la ley. Pero hoy en día ya no estamos en el imperio de la ley, sino estamos en el imperio de la Constitución. En consecuencia, cuando se tiene que interpretar la ley hoy en día, ya no es boca de la ley, sino que hay que tener dos categorías fundamentales, la ley y la moral, ¿no? A diferencia de lo que decía Hans Kelsen. Kelsen decía, la costumbre, la moral no me interesa, acá positivismo. Pero hoy en día eso cambió, hoy estamos en el constitucionalismo. El constitucionalismo dice que tiene que tener una lectura moral de la ley y de la Constitución. Entonces, cuando uno lee la ley, van a salir muchas normas, 2, 3, 4, 5 o más normas. Entonces el juez, de acuerdo al caso concreto, tiene que ir escogiendo cuál norma le es más adecuada a ese caso, y con eso tiene que resolver. Pero entonces, si ya no puede darse el delito este de prevaricato, entonces más bien debe derogarse esta normativa y generarse más sanciones efectivas, como es una destitución o una inhabilitación, porque el juez no ha motivado correctamente y en consecuencia lo que ha hecho es incurrir en una injusticia a las partes. Porque ahora ya no se nos permite, como decía acá el magistrado, de repente tiene en su despacho el decálogo del juez, porque yo también soy juez. Ahí en el decálogo dice, el juez no puede fallar de su propia conciencia. O sea, lo que a mí me interesa, eso no vale en temas de justicia, sino lo que hay que resolver es en tema de la moral objetiva. ¿Qué es lo que piensa la comunidad? ¿Qué es lo que piensan los especialistas? Entonces, si nosotros vemos por ahí, el delito de prevaricato ya es anacrónico, debe de ser derogado. Y si hay que sancionar al magistrado por hacer malas prácticas, bueno, pues no hay que darle pena privativa de la libertad, sino más bien quitarle el título, o en todo caso, inhabilitarlo. Esa es mi opinión, señor. Gracias, doctor. Bueno, creo que hemos llegado ya. A ver. Brevísimamente, presidente, solamente sobre el tema del prevaricato, que es lo que ha consultado. Efectivamente, el artículo, como lo ha leído el autor, el maestro, dice eso, el que va en contra del texto expreso y claro de la ley. Y es cierto que tiene un antecedente histórico que se da efectivamente en la Revolución Francesa. El asunto es que está en el Código Penal. Ahora, ¿podría un juez hacer una interpretación para decir no aplicar ese artículo apelando al control difuso? ¿Él mismo estaría prevaricando haciendo eso? Y volvemos nuevamente al tema del appetite principio, ¿no? El círculo mismo de la petición de principio. Por tipicidad, la idea aquí gira en torno al dolo. El juez debe aplicar la ley, ese es el principio. Y si un juez no aplica la ley, está yendo contra su propia esencia. Yo no comparto el punto de que el prevaricato no exista. Si el juez que debe aplicar la ley no aplica la ley, pues está yendo con es un delito, está yendo contra su propia naturaleza, que afecta a un justiciable.
Si el juez no va a aplicar la ley, estamos afectando el corazón mismo de la justicia. El tema sí puede ser en el tema de las palabritas texto claro. Y podríamos ahí entrar a un remolino argumentativo de qué es lo claro. El dolo significa en el tipo penal de prevaricato que el juez manifiesta su voluntad de tergiversar un texto que está clarísimo. Si la ley dice 3 días, yo con una interpretación le pongo 5 días o 7 días. A veces ha pasado en los debates en los tribunales que equivocadamente, y en eso también coincido con el maestro Quiroga, una deformación del control difuso. Dice, bueno, yo el plazo para apelar es 3 días, yo apelo al 6º día, y cuando le declaran improcedente, porque no ha respetado el plazo, están afectando el derecho a la doble instancia, control difuso, la Constitución por encima de la ley, y yo puedo apelar en el plazo que esté. Y es una deformación del control difuso. Por lo tanto, el delito de prevaricato se configura cuando hay una intención dolosa del juez de tergiversar los términos que están en las leyes, que evidentemente debe ser el texto ahí. Por ejemplo, pongo el ejemplo de los plazos. Si dice 5 días, por una interpretación X, yo creo que debe ser 8 días o 30 días. ¿Dónde está la esencia para establecer este tema doloso de la intención? En la argumentación jurídica, que también ahí coincido con los maestros, es un tema que en el Perú recién está apareciendo el estudio profundo de la argumentación jurídica. Cierro con un ejemplo, donde sí me parece que merece el debate de si hay o no hay la línea de ir contra el texto expreso y claro de la ley. Cuando se declaró o se pretendió declarar inconstitucional la ley de crimen organizado en el tema penal, uno de los argumentos del juez fue este. Dijo, esa ley tiene nombre propio. ¿Eso es un argumento jurídicamente válido para declarar inconstitucional una ley? El otro argumento que usó fue, esa ley favorece al crimen. Estas dos cosas son falacias. La primera, la falacia de la anfibología, y la segunda, la falacia ad terrorum. No quiero aplicar esta ley porque esta ley le hace un daño al país. Si ese me parece es un claro ejemplo donde sí vale la pena discutir si hay una intención dolosa del juez de rebelarse a la ley o si es un tema de interpretación jurídica. Entonces, una argumentación para justificar la inaplicación de la ley basada en falacias, en el término estricto de falacias, sí puede calificar como una intención, podría calificar como una intención dolosa. Pero en resumen, creo que el delito de prevaricato es un delito que debe estar en el código. Siempre es posible mejorar lo que se hace. El artículo tal vez del 418 no es tan perfecto, no hay obra perfecta, podrían darse mejores ideas, se podría mejorar, pero de ninguna manera desaparecer ese delito. Muchas gracias. Gracias, doctor Minao. Con las valiosas intervenciones les reitero el agradecimiento de la Comisión por haber participado en esta mesa de trabajo y contribuido a la mejora del predictamen que tendremos que elaborar al respecto. Muchísimas gracias a todos. Siendo las 12:15, se levanta la mesa técnica. Muchas gracias.